Eh, Buenas tardes con todos los presentes. Sean bienvenidos al seminario de capacitación de la jornada del día lunes. En primer lugar, les incentivamos a formar parte del capítulo de robótica y automatización, donde pueden aumentar sus conocimientos a través de los talleres, capacitaciones, webinars, entre otros. Asimismo, les invitamos a seguir nuestras redes sociales, entre estas Facebook, YouTube e Instagram, que se compartirán en el chat de esta reunión. A continuación tenemos la presencia del ingeniero Jorge Lara presentando el tema de automatización de procesos con el uso de la neumática. Estimado Jorge, está sin activar el audio. En las mejores familias pasa. ¿Cómo están, muchachos? Espero que se encuentren bien. Buenas tardes. El día de hoy vamos a comenzar con un tema que es, en realidad, simple, si lo podemos conocer así, pero es muy diverso por su aplicación y por su manera en la que nosotros encontramos dentro de la industria. Les voy a presentar en este momento la presentación. Y me confirman que la pueden ver. En el chat ustedes pueden escribir si tienen alguna duda, me pueden preguntar, por favor. Y lo que vamos a ver en el día de hoy. ¿Ahí logran ver la presentación? ¿Sí? Sí se logra ver. Ok, vamos a ver la automatización de los procesos con el uso de la neumática. Para la presentación del día de hoy vamos a comenzar con una breve agenda que es de la neumática, una definición general, porque en realidad ya algunas personas que vi en el listado ya acusaron lo que es neumática y otros están en el proceso. Vamos a ver los beneficios de la neumática, dónde podemos aplicar la neumática, en realidad en qué sectores nosotros lo podemos ver o dónde podemos introducirnos, por así decirlo. Y a la par, lo que vamos a ver es evaluar si es procedente el uso de la neumática y también una evaluación de proyectos que incurran con la neumática, porque en realidad en la vida cotidiana nosotros podemos tener muchísimas ideas en dónde podemos aplicar, pero es importante y siempre será importante y trascendental saber si es producente, si es beneficioso el ocupar la neumática. Entonces, en este ámbito nosotros vamos a comenzar, ¿no? La neumática sabemos nosotros que es el uso de aire, presión para realizar un trabajo. Dentro de la realización de un trabajo vemos inmerso diferentes tipos de elementos, como sabemos que inicia desde el compresor, un tanque de almacenamiento y pasa por algunos sistemas de purificación y otro tipo de elementos que nosotros contamos en la neumática. ¿Qué trabajo nosotros podemos hacer después? Al final, con el uso de un actuador es un trabajo mecánico, ¿no? Sabemos que en la neumática nosotros tenemos actuadores como cilindros que podemos hacer movimientos giratorios, movimientos lineales o que se anclen a nuestro objetivo para ocupar la neumática, ¿sí? Aquí les coloqué algunos elementos que nosotros encontramos en los medios locales, en las industrias, y también algunos elementos que de pronto no son visibles, pero a la vez ocupan neumática para su funcionamiento. Por ejemplo, dentro de un brazo robótico encontramos también procesos de neumática para, por ejemplo, para una pinza, para tomar algo. Vemos que es una apertura y un cierre, y pues aquí está involucrada la neumática. La neumática, como les mencioné anteriormente, lo beneficioso de esta rama, de esta parte de la ingeniería, es que encontramos diferentes tipos de elementos, desde los compresores, como ya les había mencionado, actuadores, que son una gama diversa de actuadores, los sensores, que aquí no solo en la neumática vamos a encontrar sensores que sean netamente
para la parte de neumática, sino también podemos colocar sensores electrónicos que se evolucionen, que se adecúen a la parte de neumática, finales de carrera que pueden ser mecánicos y los diferentes tipos de válvulas en gamas que nosotros contamos. Sabemos que dentro de la neumática incluso hay una rama en la que podemos colocar válvulas que sean lógicas, de operaciones lógicas, y pues, en fin, podemos hacer diferentes tipos de configuraciones. Ahora, aquí coloqué un concepto muy específico, que es: la neumática es noble para su uso, ya que puede ser mezclada con otras ramas de la ingeniería. ¿Por qué noble? ¿A qué me refiero con noble, muchachos? Es que la neumática como tal, nosotros podemos configurar con otras ramas de la ingeniería para hacerlo mucho más compleja, por así mencionarlo. Y es por eso que la neumática, nosotros vamos a encontrar dos ramas específicas: la neumática y la electroneumática. En la gráfica izquierda ustedes van a encontrar tan solo neumática como tal, en donde el aire comprimido hace su trabajo y netamente todo lo que nosotros configuramos dentro de los circuitos son elementos neumáticos que no tienen que ver ningún tipo de eje electrónico, ni para su pulso, ni para su accionamiento, ni para su proceso. Y por otro lado, tenemos la electroneumática. Si ustedes logran divisar dentro de la imagen, nosotros encontramos aquí los famosos LEDs, vamos a encontrar PLCs que estén dentro, inmersos para la ejecución de nuestro diagrama, sensores que en realidad en gama de sensores nosotros sabemos que hay diversos. ¿Qué podemos colocar en electroneumática? Sistemas de control, podemos colocar electrónica, podemos colocar diferente un sinnúmero de gamas adicionales, ¿sí? Entonces aquí enrola que la neumática es noble porque nosotros podemos colocar, evolucionar con otras gamas de la ingeniería, ¿sí? Entonces quiero que se vayan con la idea que nosotros acá en neumática podemos fortalecer cualquier tipo de proceso con, con diferentes ramas de la ingeniería, ¿sí? Entonces, les coloqué las dos imágenes, la una la van a ver muy simple y la otra pues es mucho más compleja porque es más elaborado, ¿sí? Ahora, ¿qué beneficios tenemos de la neumática? ¿Cuál es la ventaja o por qué las industrias adoptan la neumática o la electroneumática dentro de sus esquemas de operación? En primera instancia, ustedes van a encontrar que la neumática industrial es un término tecnológico que se centra en el estudio y la aplicación del gas presurizado como medio de transferencia de energía utilizado para facilitar el movimiento mecánico. ¿Por qué el uso de la neumática? Tenemos tres principios, y de hecho los más elementales, los más fundamentales para saber que debemos de colocar neumática, que es económica, que es de fácil mantenimiento y noble en su diseño y aplicación. ¿Por qué económica? Porque nosotros vemos que dentro de la neumática los elementos que nosotros podemos adquirir acá no son costosos versus a otros elementos que nosotros podemos ver de otras ramas. Por ejemplo, si se habla de hidráulica, los elementos de hidráulica son mucho más costosos que los elementos de la misma neumática. Los actuadores y demás, si nosotros colocamos en una comparación versus, vamos a ver que los elementos de... Estimado Jorge, perdón la interrupción. Parece que no se está compartiendo las diapositivas. Ah, dame un segundo. Un segundo. Algo no estaba bien. A ver, ahí, ¿ves la segunda? Si ahí se observa la segunda. Ok, No sé si le voy a, la presentación. sí, le voy a colocar desde acá y no le voy a compartir como presentación como tal porque al parecer no se comparte. Pero bueno, un breve resumen, les decía que es la tabla de contenidos que vamos a tener, la neumática, los beneficios, dónde aplicar, evaluar si es procedente el uso de la neumática y la evaluación de proyectos neumáticos. Estábamos un poquito más acá,
Les decía en la comparación, ¿no? La neumática como tal, un elemento simple, vemos circuitos que son, no son complejos, por así mencionarlo, pero también son muy prácticos. Y también el uso de la electroneumática, como vemos en la foto, es una imagen mucho más producida, en la que vamos a ver inmersos acá sensores, podemos colocar controladores, podemos ubicar también un PLC o otras ramas de la ingeniería que ya son más complejas y lo hacen más robusto un sistema de automatización. En la siguiente imagen que nosotros estábamos conversando, les decía que nosotros los beneficios de la neumática que tenemos es económica, les mencionaba, porque si hacemos una comparación entre el costo que conlleva un sistema neumático con un sistema hidráulico, el neumático es menos costoso. Por su naturaleza de funcionamiento, los materiales que enrola y demás. Y también su fundamental insumo es el aire. Y pues por lo general no nos pasan una factura a final de mes de cuánto aire nosotros consumimos, a diferencia que si fuera un aceite y existe una fuga o tenemos que hacer algún tipo de mantenimiento, cambios y demás, nos costaría más. Fácil mantenimiento porque en realidad dentro de todo el sistema nosotros colocamos elementos que nos pueden permitir mantener nuestro sistema puro, sano, en lo que nosotros podemos conceder un mantenimiento periódico no frecuente, a diferencia de otra rama que puede ser la hidráulica, en la que nosotros debemos hacer mantenimientos más frecuentes y también los costos por tiempo de trabajo, tiempo de operación son más significativos. Y lo último que les mencionaba, que es noble en su diseño y aplicación. Nobleza me refiero a la facultad que tiene para que nosotros podamos realizar algún tipo de diseño o, como les mencioné anteriormente, de colocar otro tipo de ramas adicionales en las que nosotros podamos trabajar de la mano. La neumática, les vuelvo a repetir, es una área de la ingeniería en la que nosotros podemos fusionar con otro tipo de ramas en las cuales nosotros podemos proyectarnos, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué beneficios nos trae la neumática? En la neumática industrial se pueden realizar diversos tipos de funciones. Podemos aplicar diferentes tipos de ramas, podemos concatenarlas y pues lógicamente, como les mencioné, el uso de controladores, programación, fuentes y más y demás, podemos ocupar en conjunto con la neumática, ¿sí? Entonces, aquí podemos hacer sistemas mucho más producidos. Ahora, ¿dónde aplicar la neumática? Es una pregunta que nosotros nos podemos realizar de manera frecuente. Y igual les coloqué dos imágenes que son muy polarizadas, ¿no? En la una ustedes ven algo muy simple y en la otra ven un elemento mucho más producido. ¿En qué tipo de industrias? Médica, alimenticia, agrícola, metalmecánica, láctea, entre otras. Y coloco entre otras en palabras de más porque en realidad la neumática podemos aplicar en cualquier tipo de industria, en cualquier tipo de área de la industria que nosotros queramos colocar. ¿Y por qué coloqué dos imágenes que se encuentran polarizadas? Es porque en realidad no importa el tamaño que nosotros contemos de la empresa o de la industria, porque aquí no te va a determinar. En unas sí podemos aplicar y en otras no, por el tamaño. En realidad, la neumática podemos nosotros ocupar sin importar el tamaño, el precio o el tipo de industria a la que nosotros nos queramos desempeñar. Entonces, es la ventaja que nosotros tenemos acá. Podemos hacer un sinnúmero de aplicaciones. ¿Sí? En la parte de la izquierda coloqué una imagen que es mucho más producida, en la cual, para ponerles como ejemplo, se puede hacer en una línea completa, ocupar absolutamente todo neumático. Como darles como experiencia, como dato, estuve yo en una empresa, P&G, que generalmente es conocida por la empresa que realiza todos los shampoos, Head and Shoulders, Pantene y demás.
Ellos en toda su línea de producción tenían todo uso neumático para el empaque del producto, incluso para eliminar un producto que se encuentra defectuoso. Tenían mezclada visión robótica, neumática, dentro del mismo proceso. Entonces, en realidad, aquí era un sistema mucho más robusto. Sí, y en el otro lado les coloqué a ustedes una banda simple en realidad que puede definirse por el peso para saber si se puede clasificar o no. Y es mucho más simple. Entonces, la idea que debemos de tener clara es que la neumática puede ser aplicada sin importar el tamaño de la industria, ni tampoco el segmento, y mucho menos la área en donde nosotros podamos ver que es indispensable aplicar. ¿Ok? Ahora, aquí también les coloqué, como ustedes pueden ver, en un área, en la imagen de la izquierda, ustedes pueden ver que es un sistema, puede ser muy simple, solo de clasificación o para acomodar o pues para distribuir de pronto en otro tipo de canales elementos neumáticos, ¿no? En la parte de la derecha, un sistema mucho más robusto en lo que tiene que ver el llenado, el etiquetado, la clasificación y demás. Entonces, la neumática pueden ser proyectos pequeños como proyectos mucho más grandes. Ahora, como ustedes pueden apreciar o se pueden imaginar, si nosotros estamos hablando de un llenado, etiquetado y demás, ustedes van a tener un sistema que es muchísimo más robusto, un sistema en el que ustedes van a tener que colocar sensores, en el que van a tener que colocar PLCs, en el que de pronto, como les mencioné anteriormente, incluso visión robótica para que te den a ti una mejor programación, un mejor rol de tu producto, de tu calidad y demás. Entonces, les coloqué esas dos polaridades, ¿sí? Ahora, debemos de evaluar si es procedente el uso de la neumática en un proceso industrial. Esta es la parte más indispensable de la charla, por así mencionarlo, porque generalmente nosotros en todo nuestro expertise, en todo nuestro gama de conocimiento, podemos saber mucho, pero mucho de la automatización, podemos saber mucho de neumática, podemos saber mucho de control, podemos saber mucho de estas ramas de la ingeniería, pero de pronto nos quedamos cortos en el conocimiento de dónde aplicarlo. Generalmente salimos de la carrera y dominamos estas áreas y cuando nos presentan una planta, pues se nos avisora como que podemos formular muchas cosas a la vez, pero en la realidad pasa que nosotros debemos saber dónde y cómo aplicarlo, ¿sí? Ahora, les coloqué a ustedes aquí dos imágenes en las que ustedes pueden ver en la primera movimientos que son muy repetitivos, en la segunda también, y aquí vienen algunos tipos de tips, por así mencionarlo, para saber en dónde nosotros debemos aplicar este tipo de ciencias. Ahora, uno de los puntos importantes de aquí les coloqué son términos que se lo llaman en ingeniería industrial, que son cuellos de botella en línea de procesos. Cuando nosotros tenemos cuellos de botella, pues nosotros sabemos que ahí podemos implementar, diseñar, aplicar un proyecto, sea de neumático o cualquier otro. Cuando tenemos trabajos repetitivos, significa cuando nosotros tenemos a un operario que va a hacer el mismo proceso por muchas veces en el mismo tiempo. Anomalías en estaciones de trabajo. Ya vamos a ver a qué me refiero con anomalías de estaciones de trabajo. Y también una parte de saber en dónde aplicar es cuando nosotros queremos entrar a lo que los industriales les mencionan, que es la mejora continua.
cuando nosotros queremos hacer nuestros procesos más robustos, mucho más productivos, menor tiempo, mayor ganancia y demás. Entonces, estos cuatro, cuatro tips que les menciono es lo que nosotros como ojo crítico debemos de tener para saber en dónde debemos de presentar un proyecto, en dónde debemos de enfatizar nuestro trabajo, ¿sí? Ahora, si nosotros nos vamos a la parte de cuellos de botella, les coloqué a ustedes de manera directa 3 imágenes en las cuales ustedes pueden apreciar. ¿A qué me menciono con cuellos de botella? Cuellos de botella se menciona, se estipula que es en el punto en el que tu proceso colapsa, choca y te genera retrasos o eh, frecuentemente te conlleva a un paro de tus actividades continuas, ¿sí? Entonces, les coloqué una tercera imagen en donde les diagramo de mejor forma a qué refiere un cuello de botella. Tú tienes, por así mencionarlo, por poner un ejemplo, tienes 20 unidades que van a continuar tus siguientes ciclos y por este cuello de botella los 20 no pueden pasar sino tan solo uno a la vez. Y eso te conlleva que tu siguiente estación de trabajo pues solo puedas asimismo comenzar a trabajar o procesar una o dos veces. Entonces tu cuello de botella te limita el proceso. ¿Sí? Lo mismo les coloqué acá. En la imagen, para que ustedes entiendan, puede tener mucho, pero mucho trabajo, una estación, y hace que las siguientes ya se vean mermadas. Los cuellos de botella, para que ustedes tengan un enfoque de dónde se encuentran ubicados, es cuando existe acumulación de trabajo. Cuando ustedes van a una línea de procesos y encuentran que una persona de repente tiene muchas unidades varadas, pendientes de procesar, generalmente de manera visual pueden enfatizar que ahí está un cuello de botella, ¿sí? O cuando ustedes tienen de pronto un diagrama con tiempos de procesos y ven que los tiempos de procesos no son homogéneos y el mayor cantidad de tiempo de procesos se encuentran en un solo procedimiento, también saben que ya ahí se encuentra un cuello de botella. Y pues lógicamente el aumento de productividad o automatización es lo que les va a conllevar a colocar el, un proyecto en los que se enrole la neumática, ¿sí? Entonces, para que ustedes se imaginen, cuando tienen estos cuellos de botella, pues ahí es donde deben de atacar y deben de colocar todo su arsenal de conocimiento, por así mencionarlo, ¿sí? Ahora, ¿a qué me refiero también? Otro tip que les menciono en donde nosotros debemos de colocar la neumática como una rama fundamental para nuestro proceso es cuando tenemos trabajos que son sumamente repetitivos. Generalmente nosotros vemos acá, por ejemplo, en las etiquetadoras, cuando van a estampar, cuando van a sellar o cuando van a armar una caja, una persona tiene que estar haciendo el trabajo constantemente a un mismo ritmo y que por naturaleza de nuestro cuerpo siempre se va a ver reflejado en un paro intermitente. Entonces, cuando ustedes ven que son trabajos repetitivos, también pueden colocar acá un proyecto en los que tenga que verse la neumática como tal enrolada. Si nosotros nos vemos reflejado en la realidad en la que tenemos como país, podemos colocar aquí la neumática como una de las ramas principales en muchas de industrias que nosotros tenemos. Que la parte positiva es que pues al no saber explotar estos tipos de conocimientos o este tipo de proyectos, sabemos que, pues, sin duda alguna, tenemos de dónde hacer en cualquier parte, ¿sí? Entonces, los trabajos repetitivos, les menciono nuevamente, cuando ustedes estén en una planta y ven que una persona está haciendo constantemente un mismo trabajo, muy probablemente ahí pueden colocar
también un proyecto de neumática, ¿sí? Y otro tip que les puedo mencionar también adicional a lo que les mencionaba es las anomalías en estaciones de trabajo. Cuando ustedes entran a una planta, a una industria, generalmente van a encontrar reportes en los que las personas, por ejemplo, por trabajos repetitivos exactamente, de pronto no lo visualizan, pero por estar constantemente con la misma manipulación sufren de fracturas, de esguinces o pues no tienen las suficientes herramientas ergonómicas para mantener una salud continua, por así decirlo. Entonces, generalmente ahí hay a cada rato constantes llamados en los que el operario no se encuentra bien o tienen que estar cambiando constantemente. Los trabajos repetitivos hacen que existan siempre lesiones generalmente en sus extremidades. Entonces, aquí es donde ustedes también pueden colocar un, un proyecto de neumática, electroneumática o lo que ustedes eh, bien puedan concederlo, ¿sí? Ahora, las anomalías en las estaciones de trabajo, como les mencioné a ustedes, aquí vienen los reportes de pronto de fracturas, de lesiones, qué tan recurrente es, las frecuencias y demás. Y también otra cosa que pasa es generalmente en la industria, cuando una persona ya se encuentra agotada o desalentada porque hace lo mismo todos los días, pasa que esa estación de trabajo sufre siempre de constantes renuncias. Es muy repetitivo, es muy frecuente el hecho de que ustedes tengan que contratar personal. Esto, por ejemplo, lo ven en las florícolas. En las florícolas, las personas que se encargan de estar cortando las rosas, generalmente es un entorno constante y frecuente que buscan contratar a personal, porque son trabajos repetitivos. Y si nosotros podemos aquí incrementar estas ciencias o estas ramas, pues sería, sería el éxito, por así mencionarlo. Y la otra parte que les daba como tip es el aumento de la productividad, ¿sí? ¿Por qué el aumento de productividad? Generalmente nosotros, si vamos a entrar a una empresa, una industria, generalmente es un sistema de engranes. Cuando nosotros vemos que un engranaje no se encuentra bien, eh, la empresa va a generar pérdidas, va a generar retrasos, va a generar incumplimientos. Entonces, generalmente las empresas, las estaciones de trabajo son engranes que nosotros en el sistema debemos de verlo como tal y eso hará que nosotros aumentemos la productividad, aumentemos ganancias y demás. Esto entra en el plano que les mencioné anteriormente de la famosa ingeniería industrial, lo menciona, que es la mejora continua. Muy probablemente no vas a encontrar eh, eh, alta frecuencia, por ejemplo, de lo que les mencioné anteriormente, que hay muchos movimientos repetitivos, de pronto no, las estaciones tienen sus operarios que no renuncian, que se encuentran bien, pero de pronto hay algo que hacer siempre, bueno, en realidad siempre hay algo mejor por hacer que ustedes pueden evolucionar y encajar la neumática como un buen proceso. Ahora, ¿por qué les coloqué esta imagen de nunca despedir, siempre redireccionar? Es porque generalmente se piensa que un proyecto debe de ser de neumática, de un proyecto de control o cualquier tipo de proceso debe ser en función de suprimir a la persona que ustedes se encuentran, que se encuentra en esa estación de trabajo. Por ponerles un ejemplo, en el armado de cajas. De pronto, en el armado de cajas tienen a 3 personas o a 2 personas y ustedes dicen, pues no, yo debo de hacer un proyecto en el cual se va involucrado el vacío, el armado de la caja con neumática, el estampado con neumática, y esas 3 personas ya los voy a vetar de la empresa. Generalmente y siempre debe de verse como la oportunidad de brindarle mejor calidad a la empresa, mejor calidad al personal y redireccionar esas 2 o 3 personas que tú
cuentas en ese momento, poderlas colocar en otro estamento, en otro área de la empresa, en donde te veas más débil, ¿sí? Ahí es donde entra la parte de productividad. Entonces, para eso se hace en función este tipo de proyectos, en los que tú puedas colocar y dar más rédito al trabajo, en la que tú puedas consolidar a tus estaciones de trabajo y pues puedas aumentar, por así decirlo, como efecto dominó, el bienestar de manera general. ¿Sí? Ahora, entrando a una parte, porque en realidad tengo muy convencido que ustedes, como futuros ingenieros y algunos que ya están en último semestre y han pasado neumática y demás, eh, sé que la parte de neumática la pueden dominar, pero quiero que se vayan convencidos de que en la parte de realizar un proyecto, la parte de diseñar un proyecto, siempre va a ir concatenado también a evaluarlo, ¿no? Entonces, si nosotros ya sabemos, vamos a diseñar, primero vamos a analizar, vamos a diseñar en dónde colocar neumática, en dónde colocar un proyecto, pero también eso debe de ser evaluado con las diferentes áreas que nosotros sabemos de evaluación de proyectos. Y dentro de todo esto nosotros vamos a conocer la famosa TIR, que es la tasa interna de retorno. Cuando nosotros realizamos cualquier tipo de proyecto neumático o demás, debemos siempre pasar por este filtro para saber si lo que nosotros vamos a invertir de proceso neumático, de un desarrollo de proyecto neumático, va a ser redituable económicamente para la empresa. Porque no tiene ningún sentido que nosotros hagamos un proyecto tan costoso si nosotros no vamos a tener un retorno de capital coherente. Entonces, esta parte sí les coloqué como también algo primordial que siempre deben de llevarse a cabo es el conocimiento siempre va a ir a la par con la evaluación de lo que nosotros hacemos, ¿sí? Entonces, eso es lo que les quería compartir. De pronto, ¿tiene alguien alguna inquietud? No, ingeniero, hasta el momento no hay ninguna pregunta. ¿No? Ok. Por mi parte, esa sería la presentación. Nuevamente les voy a acotar estos lineamientos que quiero que les quede en realidad claro, que nosotros vamos acá a formular un proceso de neumática en la industria, siempre. Ahorita tenemos una pregunta, ingeniero. Dice, en el campo industrial, ¿cómo se relaciona la neumática y en qué complementa en procesos con sistema de control distribuido DSS? A ver, partamos de algo que les mencioné anteriormente. La neumática es noble, entonces en realidad cualquier tipo de rama adicional que nosotros coloquemos se va a enfocar, se va a enfatizar a, a complementarse, ¿no? Eh, en el campo industrial nosotros podemos complementar las dos líneas sin ningún tipo de impedimento, sin ningún tipo eh, de restricción, por así mencionarla. Entonces, su relación siempre puede ser estrecha en el momento que nosotros queramos, en el diseño aplicativo o demás. Sí. ¿Alguien alguna inquietud? Y en la industria, en realidad, volverles a acotar, no importa en realidad, en cualquier tipo de industria se puede implementar este tipo de rama de ingeniería.
no alimenticia, agraria, cualquier área, en realidad no tiene un limitante alguno. Por eso es noble. Ujú. Listo, entonces si nadie más tiene ninguna inquietud, pues muchas gracias, ingeniero, por su participación. Una presentación muy interesante, ya que genera algunas ideas para nuevos proyectos enfocados a la automatización de diferentes procesos de la industria. Y finalmente, les invitamos a registrarse a los seminarios del día de mañana para que sigan aprendiendo de este increíble World Mechatronics. Muchas gracias. Muchas gracias, una buena tarde.